Bueno, vamos rápido con las más que noticias, que no veas que mañana hemos tenido de follón, rueda de prensa de Xavi, de Frenkie de Jong, entre otras muchas cosas, y eso ha hecho que se retrase el vídeo, lo siento, podéis insultarme en los comentarios lo que os dé la gana. Vamos que vamos tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en esta nueva entrega de las Más que Noticias, claro que sí, como siempre, perdonadme por el retraso hoy, pero... perdón por el retraso, pero hay que ser sinceros. Y esta mañana ha tenido mucho follón, hemos tenido ahí rueda de prensa de Xavi, de Frenkie, la hemos estado cubriendo sin preguntar, Vaya a ser que se molesten los compañeros de otros medios, no molestemos a la prensa tradicionalista con preguntas de los nuevos. Pero bueno, una rueda de prensa que ha sido curiosa porque podía haber dejado muchos titulares, Frenkie de Jong y Xavi Hernández también, a nivel de cómo piensa disputar el Barça este tramo de temporada en el que estamos, cómo va a gestionar Xavi los minutos de depende de qué futbolista, pero los medios, pues de toda la vida, han preferido preguntar por Mbappé, por Madrid, por el Madrid, que si Mbappé, que si el PSG, que si no sé qué. Bueno, le han preguntado 3-4 cosas, eso sí que hay que ser claro, sobre pues, qué va a pasar en el partido que disputaremos contra el Galatasaray, pero el resto de preguntas, bueno, un poco vacías y banales. Pero no pasa nada, no digamos nada, vaya a ser que se molesten. En fin, vamos con las más que noticias, que eso sí, que tiene tela, noticias cada día, ya sabéis, el Barça, pues oye, por suerte o por desgracia, no para. Y empezamos con nombres, como siempre, claro está. Y empezamos por el de Azpilicueta. Os dijimos que el Barça iba a intentar cerrar 4 fichajes de cara a verano que viene. Azpilicueta era uno de los más interesantes, inclusive muchos compañeros lo daban por cerrado, pero la información que llega a día de hoy desde el Barça es totalmente contraria a esto, inclusive desde el entorno más cercano de Azpilicueta, que están diciendo que Azpi estaría más cerca de renovar con el Chelsea que de firmar por el Barça. Bueno, lleva muchísimo tiempo allí, es un futbolista fundamental para los planes de Tuchel, y no solamente esto, sino que además es un mito viviente del conjunto blue. Muchos lo dieron por cerrado, igual se pillaron la mano, no lo sé, lo veremos de aquí a verano, pero a día de hoy Azpilicueta más cerca de quedarse en el Chelsea que de llegar al Barça. Harto miedo hay con el caso Araujo, como es normal, central ahora mismo top, que no está viendo clara su renovación, por lo menos. Hay un tira y afloja bastante grande. También es normal que desde el club se filtre que no va bien para presionar un poco al futbolista, porque el futbolista se quiere quedar en el Barça, eso lo sabemos todos, pero como siempre, pues obviamente existen en las negociaciones tiras y aflojas dignos de una negociación, válgame la redundancia. Hay un cierto alarmismo dentro del club porque se les puede escapar este gran central, pero también hay una cierta contundencia cuando preguntas por el mismo, ¿no? Porque Laporta y su junta directiva lo tienen claro, ¿no? Si quieres dinero, este no es tu club. Si no sabes valorar en qué situación estamos, la puerta está abierta. No se va a pillar las manos en Laporta con esto, No se las pilló con Dembélé, no se las va a pillar en este aspecto. Si te quieres ir, la puerta es grande, así que veremos cómo queda Araujo. Yo ojalá y renueve, pero lo que está claro es que no puede renovar por todo el dinero del mundo y tiene que aceptar que ahora hay una escala salarial, y en esa escala salarial, pues la línea, digamos, Pedri-Ferran no la puede traspasar, ¿no? Veremos cómo acaba el caso Araujo, mientras hay otro culebrón que no está en marcha porque las cosas están bastante claras, pero que yo creo que sí acabará siendo uno de los culebrones también del verano, y será el de Memphis Depay. Como todos sabéis, el neerlandés está integradísimo, no tiene ahora mismo en su mente marcharse del Barça, y ya os conté que debería ser el Barça el que le dijese: Memphis, lo siento, pero te tenemos que vender. Y ya hay voces dentro de la junta directiva que, como ven que el tema del noruego Haaland está bastante lejos, creen que sería más factible intentar renovar a Memphis Depay y quedarse con el propio futbolista. Fuentes directas del entorno de Xavi te dicen que está contentísimo con el futbolista y con su evolución. Entienden que está siendo clave en estos últimos minutos que hemos visto que ha disputado para muchas ocasiones de gol, por ejemplo, que tuvo Ferran, y consideran que puede ser una pieza importante de cara a construir el tridente del futuro en caso de que no llegue Erling Haaland. Y con Haaland nos quedamos 5 minutos rápidos porque sabéis que no quiero darle tampoco mucha bola a esto, que al final
todos los vídeos van a tratar de lo mismo, pero desde el Barça siguen insistiendo en que no habrá problema económico, o sea, de pagar por el fichaje de Erling Haaland, pero que el problema que sí se pueden encontrar es en términos de salario, y por eso estarían buscando un montón de fórmulas y de vías para intentar llegar a las pretensiones económicas. Esto lo único que me hace pensar a mí es que Haaland le da un poco igual dónde ir, sí que tiene alguna que otra preferencia, pero si el Barça está tan obsesionado con intentar llegar a esa cifra de salario que le pide Mino Raiola, pues lo único que entiendo yo ahí es que lo que quiere es cobrar mucho dinero, ¿no? Pero bueno, Dios dirá, a mí lo del noruego ya me cansa y me aburre de una manera brutal. Mañana el City, hoy el Madrid, mañana el City, el Barça no. Y el Barça lo único que tiene que poner es la pasta. Oye, pues lo hemos dicho con Araujo y es del club, ¿no? Si lo que quieres es ganar dinero y forrarte, oye, mira, vete donde te da gana. El Barça estaría en búsquedas de cara al verano que viene, un portero que le pueda competir literalmente la portería a Ter Stegen, porque hay dentro de la junta directiva y del entorno deportivo, tienen claro que Ter Stegen es una figura y que es un portero que si recupera su nivel de principios de todo, bueno, de principio de cuando Ter Stegen explotó aquí en el Barça, pues es top mundial, es un número 1, pero quieren que sienta la sombra de alguien que le pueda llegar a arrebatar el puesto. Se habla de porteros jóvenes, de porteros con futuro, pero de porteros que, en cualquier caso, le puedan quitar de manera directa y tajante el puesto a Ter Stegen en caso de que haga falta. En este caso yo pensaba que se iba a tener más en cuenta al portero del Barça B, Arnau Tenas, un portero que a mí me parece espectacular, pero es cierto que no está teniendo muy buenas actuaciones en los últimos partidos y que, bueno, desde el Barça, y yo obviamente también pienso que son cosas que se deben pulir por juventud, pero que, bueno, yo estoy un poco distante aquí en la opinión del club, ¿no? Yo creo que quien no arriesga no gana. Arriesgamos con Valdés y nos salió bien. ¿Quién no se acuerda de los primeros años de Valdés con mil clases de errores diferentes? El Barça negocia a 3 bandas, CVC, Spotify y Barça Studios, la venta del 49% de los Barça Studios, unos negocios que podrían dar una gran cifra de entrada a la economía del Barça, una cifra cercana a los 900 millones de euros, cifras no oficiales, pero cifras que te deslizan desde el club. Esta noche en Más que Pelotas Radio, bueno, pues digamos que desgranaremos un poco esta información y diremos qué hay de cierto y qué hay de sueño en todo esto, pero lo que es noticia es que el Barça está negociando a 3 bandas y de manera a marchas forzadas para cerrar 3 buenos acuerdos que pueden hacer que la deuda sea un poco más corta, digamos que no se acumule toda la deuda, y también en cuanto a salarios deje un margen salarial un poco más amplio. Tendremos tela que cortar con esto. Acordaos que habrá muchos clubes que se quejarán, yo en parte lo entiendo, porque a ti te dan mejores condiciones, pero bueno, no haber firmado y haber negociado, ¿no? Los clubes que firmaron corriendo por el dinero, pues oye, haberte esperado. No te puedo decir otra cosa. Bueno, De Jong en esta rueda de prensa que os decía esta mañana ha dejado un titular que para mí también es noticia y que hay que debatir y hablar, y es que, bueno, no se ve fuera del Barça, desde el club tampoco, ha pasado de ser dudoso a ser totalmente intransferible, y el holandés ha dejado claro que espera hacer historia en el Barça, ¿no? Que pasa de las críticas, que hace oídos sordos y que la única intención que tiene es mejorar y hacer una carrera longeva y sobre todo exitosa en el que dice ser el club de sus amores, ¿no? Respetando siempre al Ajax, el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, creo que ha quedado un Más que Noticias más corto de lo habitual, pero esto siempre sucede cuando hay un poco de previa del partido. Vamos a ver cómo queda ese partido, me lo podéis dejar en los comentarios, qué pensáis que va a suceder. Recordaros que si queréis camisetas de buena calidad y sobre todo pues de vintage, antiguas y tal, del Barça, como las que tengo yo aquí colgadas, puedes ponerte ya a buscar en camisetago.com, que es uno de nuestros patrocinadores. Con nuestro código MQP te hacen un 10% de descuento al final de tus ventas. Veremos, a ver, os voy a leer en los comentarios también qué opináis de estas noticias. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo y, como siempre os digo, suscríbete para seguir ampliando esta tremenda familia. Que no se me olvide, esta noche a partir de las... Que no se me olvide, el Más que Pelotas va a estar complicado, porque hoy juega el Madrid, mañana juega el Barça, veremos a ver qué se puede hacer. Así que igual hago un directo express a media tarde y lo arreglamos rápido. Un saludo, familia. Os quiero mucho.
Forza Barça.